Buenos días, disculpe que no había logrado conectarme. Había tenido un poquito de complicación, pero ya estamos en el aire. Hoy vamos a trabajar con la segunda unidad que tiene que ver con, con la lectura. Hoy iniciamos ya con lectura. Déjeme que prácticamente me ubique en lo que es la clase del día de hoy. Sé que mi internet está bastante lento, pero bueno, ahí estamos intentando. Eh, Recién revisé el área de las tareas y miré que no me ha enviado tarea. ¿Ha tenido alguna dificultad? Carlos, Carlos Valle. Hola, hola, sí, aquí estoy. Disculpe, la tenía en mudo. Sí, estoy terminando ahorita la tarea 2 y la estoy subiendo ahorita mismo. Hola, Sí. Carlos. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Aló? Hola, 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 ¿me escucha? Carlos, no te escucho. Ahora sí me escucha. Déjeme ver. Pero le pregunté algo y no me contestó. Le preguntaba que si ha tenido alguna dificultad con enviar la tarea. Ahorita la estaba subiendo, profe, la estaba ordenando. Ayer salí bastante tarde del trabajo. No voy a compartir que dice usted que me esté escuchando. Ya prácticamente estamos en la segunda unidad, como le mencionaba. Hoy iniciamos con lo que es la lectura. Lo que se pretende trabajar hoy son los tipos de lectura, la informativa, la de estudio, la investigación, la crítica y de igual forma abordar lo que son los niveles de comprensión lectora, el literal, el interpretativo, el aplicativo, el creador. Y también en la clase de hoy vamos a hacer algunos análisis de textos sobre la aplicación de los niveles de comprensión lectora. Disculpe. Entonces, hoy continuamos trabajando prácticamente con los niveles de comprensión lectora y los tipos de lectura. Eh, bueno, eh, a ver la presentación de unas diapositivas que le preparé y de igual forma vamos a conocer los niveles de comprensión lectora. Voy a compartirle lo otro. ¿Me escucha ahora, profe? Estoy compartiendo pantalla. ¿Me escucha? Porque no escucho nada. ¿No me escucha?
Bien, hablo de la segunda unidad y dice, conoce y aplica las diferentes técnicas de lectura a partir del análisis y la argumentación, identificadas lecturas y diferentes tipos de documentos. Primero vamos a hablar lo que es leer, el concepto y su importancia y los tipos de lectura. Luego voy a tratar de abordar el libro que usted va a leer. Ya se lo envié al repositorio de la clase. Es un libro bastante corto para que luego pueda hacer una guía de lectura que le voy a compartir. Entonces, acá estamos, dice que la lectura es un proceso que nos sirve, ¿verdad? Es un proceso que nos sirve para analizar, comprender, eso es leer, donde nosotros interactuamos con el escritor. Aquí se cumplen lo que son los elementos de la comunicación. Es la interrelación entre un emisor y un receptor, en todo caso el autor y el lector. Entonces, me menciona la diapositiva, que es el proceso de comprender y encontrar algunos significados a un texto o alguna información. Nos sirve para adquirir algunos conocimientos. Sin embargo, existen diferentes tipos de lectura y dentro de los tipos de lectura se menciona la mecánica. La lectura mecánica es aquella donde nosotros somos capaces de realizar una lectura generalizada donde identificamos algunos términos sin necesidad de entrar en detalle con ellos, contar con el significado de ellos. Luego tenemos lo que es la lectura fonológica. La lectura fonológica consiste en prácticamente la de cada una de las palabras y la modulación de la voz, que tiene un poquito de interrelación con la unidad anterior, que fue lo que fue la exposición oral. También existe la lectura denotativa, que es donde nosotros hacemos una comprensión literal de lo que leemos. Cuando nosotros leemos un texto, lo primero que hacemos es hacer una revisión general sobre el título. Hacemos una interpretación debidamente consciente del propósito lector. Luego tenemos la lectura, que aquí estaba, es leer conforme a lo que dice el texto. Se cumple la lectura literal y tiene que ver con los niveles de comprensión lectora cuando nosotros leemos exactamente tal cual, sin hacer ningún nivel de comprensión. Tenemos la lectura diagonal, en ella se eligen algunos elementos de la lectura para entenderla. Tenemos la lectura rápida, que tiene que ver, nosotros seleccionamos aquellos elementos que nos interesa conocer. Estos son seleccionados, debidamente seleccionados por el lector. Cuando lo hacemos, cuando nosotros tenemos un texto, ese texto hacemos una revisión general y nos enfocamos en un capítulo, si ese es el capítulo que deseamos leer cuando andamos tras la búsqueda de información. También tenemos la lectura escaneo, que es la búsqueda de conceptos particulares en el texto. Lo hacemos cuando buscamos solamente para aclarar algún significado. ¿Me escucha, profe, ahora? Bueno, luego tenemos los tipos de lectura. Así que la lectura se lleva a cabo según una finalidad o naturaleza. Tenemos los diferentes tipos de lectura que son como los que se indican en el esquema siguiente, pero cuando hablamos de la finalidad o naturaleza, cuando nosotros tenemos un libro en nuestras manos o seleccionamos un libro, lo hacemos con un propósito. Uno probablemente puede ser para buscar información, otro puede ser para recrear, otro podría ser para investigar, algo que nosotros andamos en búsqueda, ¿no?, de aclaración. También existe la lectura científica o la lectura crítica, que es donde hacemos una revisión general y damos nuestros puntos de vista sobre lo que leemos. La lectura informativa es una de las que les mencionaba, siempre se lleva a cabo cuando nosotros leemos periódicos, alguna revista, alguna obra de divulgación o alguna documentación. Esta se presenta también en las novelas, en los ensayos. Este tipo de lectura es rápida y la atención es difusa. El lector determina cada uno de los detalles, los que más le llaman la atención. Por el ejemplo, leer el periódico. Cuando nosotros leemos el periódico, primero leemos los titulares. Luego que leemos los titulares, probablemente una de las noticias llama más la atención y esa es la que vamos a leer.
Y, por ejemplo, por eso le coloca leer el periódico, se separan aquellas noticias cuyos títulos le interesan. Existen dos formas de atribuir texto de este tipo de lectura. Una es la exploratoria. La exploratoria es la que le mencionaba anteriormente, es para tener un escaneo general de lo que trata la lectura, y la otra es la inquisitiva, se buscan determinados detalles o datos. Se aplican ambas. Tenemos también la lectura de estudio. El objetivo principal de este tipo de lectura es cuando el alumno está en el nivel universitario y busca alguna información o se prepara para alguna evaluación. Realiza este tipo de lectura. También tenemos la lectura de consulta, dirigida directamente a la investigación profunda de algún descubrimiento, algún hecho. Se trata que el alumno enriquezca o afiance los conocimientos que necesita profundizar. Luego me menciona que hay diferentes tipos de lectura: formación, de consulta, de recreación, de estudio, etcétera. Y también la lectura de estudio es la que comprende aquellos textos de diferentes asignaturas. La práctica constante de ella se da en forma ordenada y te capacita para realizar un análisis justo, prácticamente de toda. Tenemos lo que es la lectura científica. El fin de ella es eh, profundizar sobre un tema científico. No es útil la lectura común y corriente que hace la mayoría de las personas. Es una lectura con profundidad y generalmente tiene un propósito específico, aparte de la recreación o la necesidad de información superficial. En cambio, para realizar una investigación es necesario una lectura mucho más profunda. El lector investigador tiene que aprender a utilizar de forma correcta los materiales de estudio. Siempre se le pide, cuando los estudiantes están en periodo de investigación, que realicen un escaneo general sobre los diferentes textos del tema que va a investigar. Por lo tanto, ahí se aplica este tipo de lectura, tales como libros, revistas, diagramas, tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene que aprender a leer entre líneas y extraer con facilidad las ideas principales para todo lo principal de lo. Cuando habla de esto, es que principalmente cuando nosotros hacemos una lectura y se le solicita al estudiante que ubique la idea principal que usted va leyendo entre líneas para ir determinando cuál es la idea principal de todo el. Luego tengo lo que es la lectura crítica. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, que es prácticamente lo que yo le voy a evaluar en la novela que le envié, donde interviene la formación del lector, el propio criterio de lo que ha leído. Le permite al estudiante desarrollar ideas, información dentro de un texto escrito. Es capaz de hacer juicios en la lectura, emitir juicios. Es una forma de trabajar la parte intelectual. Es una lectura cuidadosa y profunda, activa, reflexiva y analítica. Luego tengo el proceso de la lectura crítica, según el doctor Escalera, respetando autoría. Existe, dice, fuentes de información, que son las secundarias y las primarias. Las secundarias se ubican cuando trabajo de lectura crítica en la parte del resumen de algunos artículos científicos, algunos resúmenes ejecutivos, proyectos, algunas sinopsis de algunos trabajos técnicos, y lo que se pretende es preliminar. En la parte de lo que es la fuente de información primaria, se puede utilizar algunos artículos completos de algunas revistas, de algunas tesis, algunos seminarios, memorias de seminarios, algunos simposios, incluso hasta industrial. ¿Qué es lo que se pretende con este análisis crítico preliminar? Desarrollar el pensamiento crítico del estudiante. Es un análisis creativo, exhaustivo. Se da un almacenaje de información y para ello, prácticamente lo que le mencionaba dentro del campo de la investigación, se puede trabajar con fichas bibliográficas, fichas de idea y fichas de. En cuanto a lo que era el tipo de lectura, esas son las principales tipos de lectura. Existen otras, pero las principales que necesitamos abordar en el ámbito de la asignatura, pues son estas. Ahora le voy no sé si tiene alguna pregunta, ahora sí voy a ver si lo logro escuchar, Carlos. ¿Me puede escuchar? Carlos.
Aló, hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, Carlos. Parece que era yo la que tenía silenciado el micrófono. Ah, ok. Discúlpeme. Bueno, le pregunta, las tareas que va a dar es conforme al libro, ¿verdad? Y los tipos de Claro, lecturas que mandó. sí, es una guía de lectura y si tienes algún me haces un chat y yo te respondo para que, porque prácticamente esas son ya estamos a mitad. Recuerda que te tengo que hacer 2 evaluaciones y esa es una de las primeras evaluaciones fuertes que viene, que es una guía de lectura. No sé, me decís el chat que has tenido problemas con el trabajo y que por eso no habías logrado responder. Hoy revisé gracias a Dios no les había colocado fecha de cierre. Hoy revisé. Entonces, sí tienes tiempo para enviarla aún. Sí, el video se lo mando en una hoja de Word con el enlace del video en YouTube. Sí, sí, claro que sí, así, Ok, ok, entonces una vez que le haga el video, voy a subirlo con el en la enlace. página, en una página de Word. Sí, por favor. Ok, Cada una de las orientaciones que se le colocan, porque estas son parte de las orientaciones que se le están dando todos los estudiantes, que respetan las normas APA, que las apliquen, porque es parte, ¿no?, de ir la autoría de algo. ok, está bien, entonces yo voy a hacer. Bueno, voy a compartirte la otra pantalla que tiene que ver con los niveles de comprensión lectora que son parte del contenido también del día de hoy. Ok, perfecto. Yo estoy viendo ahorita la plataforma y ahí está. Yo creo que ya subió el libro y ahí mismo está lo de hoy, ¿verdad? Y todo, hoy me di a la tarea de trabajar todo lo que compete a la sesión. Ahí está incluso el material que voy a compartirte hoy. Va a poner la tarea también, ¿verdad? Ahí en la. Sí, todo. Eso es lo único que no he subido. Subir, pero creo que Ok, hasta ahora por la noche tengo que ir a hacer algo. Y está lo voy bien. a hacer después. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Déjame que estoy abriendo el material complementario. Ok. Bueno, ahora sí. Me está visualizando, ¿verdad que sí? Sí, Bueno, entonces el material complementario de redacción básica, que es la tutoría tuya, entonces tiene que ver el siguiente tema con los niveles de comprensión lectora. Primero tenemos que determinar qué son los comprensión lectora. Así que es una destreza lingüística que nosotros desarrollamos, es una capacidad que nos permite comprender lo que hemos leído. No es solamente suficiente interpretar aquellos signos lingüísticos en las palabras de un texto, sino que también comprender el significado de forma global. Me permite reconocer las ideas de forma implícita y ser capaz de reflexionar y explicar de forma clara lo que he leído. Eso es nivel que es la comprensión lectora. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que vamos a trabajar? De acuerdo al grado de desarrollo, existen 5 niveles de comprensión lectora, que son el literal, que es parte te había mencionado, es el primer nivel de comprensión lectora. En este, el lector es capaz solamente de identificar y comprender la información implícita en el texto. Para ello, este lector debe conocer el significado de las palabras y ser capaz de interpretar el sentido de las oraciones de forma literal. En otras palabras, si desde el momento en que nosotros tenemos un texto en nuestras manos, vemos las palabras, hay algún vocablo desconocido y no lo desconocemos y no lo consultamos para actuar, no vamos a poder incluso reconocer o descodificar lo que quiere decir el autor.
en la parte literal, incluso hasta desde el título. En la parte interpretativa, que es el siguiente nivel de comprensión lectora, en este, el lector prácticamente puede utilizar el nivel literal partiendo de su experiencia personal y la intuición que tiene. ¿Qué forma puede llegar? Esto le va a permitir llegar a tener una comprensión más profunda y más detallada y amplia del texto. El lector llega a este tipo de comprensión, el nivel diferencial significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero que en ocasiones no se expresa de forma explícita en el texto. Aquí entra en juego un poquito lo que son los párrafos según la ubicación de la idea principal. A veces nosotros leemos una y otra vez y no comprendemos lo que nos quiere decir el texto. Incluso nos sucede cuando nosotros abordamos a un diferente autor. No sé si cuántos libros has leído, pero no sé si te ha sucedido que hay vocablos que son muy desconocidos y o el autor entonces que utiliza el flashback que te va ubicando de un lugar a otro y está al final prácticamente el desenlace. No está al final el desenlace, sino que prácticamente tenés que ir jugando con toda la información para poder comprender. Entonces son momentos en que vos te detenés a leer un texto. Cuando se utiliza el flashback, que lo utilizan algunos escritores, vos podés leer el texto, llegar hasta el final y te das cuenta que el final es el inicio del texto. Entonces, por eso se le conoce como flashback, que va moviendo de un lugar a otro. Otro, de acuerdo a la lectura moderna o los autores modernos de la literatura, nos damos cuenta que estos escritores no le dan un final al texto. Y cuando no le dan un final o queda implícito, es el lector quien va a ir tratando de descubrir lo que el autor quería pretender decir. No sé si te ha correspondido leer alguno de los libros de algún, ¿De quién? de cualquier autor que hayas leído. Ujú. Sí, Sí, hay algunos escritores que lo que hacen es van contando una historia y entre medio de la historia comienzan a regresarse y un capítulo entero es lo que pasó hace 10 años, por ejemplo, y después regresa nuevamente al presente. correcto. Y uno de esos escritores podría ser Gabriel García Márquez. Eso es lo que le iba a mencionar, uno de los libros un audiolibro que estaba escuchando o leyendo de él. Entonces, no sé, si lo has leído y vos me lo acabas de mencionar, que sí lo has hecho. Y es uno de los, ese es el flashback. El autor juega con la mente del autor, del lector. Entonces, cuando aplicamos este nivel inferencial, nosotros somos capaces prácticamente de entender lo que el autor nos quiere decir. En el nivel crítico profundo, en este no solamente leemos por leer, sino que somos capaces sobre el texto que hemos leído. Este nivel de lectura se basa específicamente en evaluar el contenido del texto en base a los conocimientos previos que tengas. Probablemente te puedes decir que has leído en otro momento esa lectura y que por eso habla de conocimientos previos del tema, los relacionas con tu experiencia. Ese libro ya lo había leído por algún lado, te parece al escritor, tal, a lo mejor es el estilo, ¿verdad? Y ya puedes emitir un juicio crítico. En el valor apreciativo, establece una identificación emocional con los personajes, no solamente con los personajes, que además de caracterizarlo, va determinando, ¿verdad?, la participación que tiene dentro de la historia y sos capaz incluso de emitir juicios si te gustó o no te gustó, qué hubieses hecho si el personaje hubiese sido tu persona, o los incidentes que cambiaron toda la historia. También tiene que ver con la parte estética y uso del lenguaje del autor. Probablemente puedes decir, este lector utiliza un lenguaje cotidiano, no me favorece, pues, que aprendí algo, probablemente puedo decir. Eso es el nivel apreciativo, donde incluso valoras, haces una comparación entre diferentes escritores, probablemente. Y creo que aquí me lo vas a hacer con el lector, con la obra que te mandé o que te envía al repositorio. Ese escritor es un escritor nicaragüense,
tiene su trasfondo, cuanto al lenguaje bastante comprensible. Lo que hay más ahí son los problemas que se dan en la vida cotidiana. Bueno, ahí vas a emitir tu juicio crítico, diferencial y el apreciativo, ahí lo vas a aplicar. El nivel creativo, el lector es capaz de elaborar un texto nuevo a partir de la lectura. Probablemente cuando hayas leído la novela, vas a crear tu propio texto y probablemente vas a decir, la historia podría haber terminado de esta manera y no como el autor lo hizo. O probablemente poder decir qué pasó con los personajes. Yo le voy a dar vida a un personaje que se quedó en el libro, probablemente. Entonces, cuando el lector es capaz de producir un nuevo texto del que ha leído, tomando como referencia el texto. Otra forma, dice, de clasificar los niveles de comprensión lectora es la comprensión inteligente y el nivel de traducción. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en este nivel el lector capta de forma rápida el significado y lo traduce a su código, expresando lo que el texto significa de forma explícita con sus propias palabras. Y prácticamente lo que haces es parafrasear lo que el autor ha mencionado en su novela y probablemente lo podés hacer cuando converses con alguien. Yo ya leí esa novela, y entonces vos lo vas explicando, lo vas adaptando a tu código y sos capaz de contar. Y a veces lo hacemos cuando estamos ante una tertulia literaria, nosotros podemos, ¿verdad?, mencionar algunas obras que hemos leído y las a decir tal cual las escribió el autor y lo decimos con nuestras propias palabras. Otro aspecto es la comprensión crítica o nivel de interpretación, que es donde el lector asume una posición crítica ante el texto y es capaz de compararlo con otros textos. Y creo que te lo había mencionado. La comprensión creadora o nivel de extrapolación. Esta se alcanza cuando el lector aplica lo leído, lo especifica y lo relaciona con su vida cotidiana. O sea, esto sucedió y si hubiese pasado esto, conozco a alguien que probablemente tiene una vida parecida a lo que los lectores como él. Considerando que la comprensión lector es un proceso de construcción de significado perfecto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: el literal, el inferencial y el crítico. En el nivel de comprensión literal dice capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes. Se debe trabajar con los estudiantes ya que irá vincular sus aprendizajes a los niveles superiores. A sus niveles superiores, además de sirve de base para lograr una óptima comprensión, es el reconocimiento de todo aquello que esté explícito en el texto. Dice que en este momento él puede identificar detalles, puede además precisa el espacio, el tiempo y los personajes, puede tener alguna secuencia en los hechos, capta el significado de las palabras y las oraciones, y incluso las puede hasta descodificar. Recuerda algunos pasajes y los detalles del texto, encuentra el sentido a palabras de múltiples significados, identifica los antónimos y homófonos, reconoce y da significado a los prefijos de su uso habitual. A través de este nivel se podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente. Un vocabulario diferente, y eso lo plantea este autor, y si lo hace le va a ser fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión lectora. No sé cómo vamos, de acuerdo a lo que le he estado mencionando. Todo claro, ahorita lo estaba leyendo también yo en la computadora. Que es que ya se lo envié, entonces parece que le es más fácil que lo envíe con tiempo. Está bien, lo retomaré. Como miré la plataforma, por eso lo Sí, estoy siguiendo en la computadora, lo que usted me está diciendo. sí. Entonces, otro aspecto importante es que
o algunas pistas para formular preguntas literales son el qué, el quién es, el dónde, quiénes somos, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama. Esta pregunta probablemente usted me va a decir, ¿para qué le van a servir? Le van a servir la actividad que tiene en la clase práctica, no sé si ya la visualizó. ¿Cuál? Una clase práctica que está en la plataforma. No, todavía no lo he visualizado todavía. Entonces, Esa está en la de hoy, ¿verdad? también en la de hoy. Ya. Entonces, esa pregunta en la clase práctica. Luego dice, otras preguntas, dice, el nivel de comprensión inferencial consiste en establecer relaciones entre partes para inferir, para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos en el texto. La inferencia tiene que ver y es aplicada meramente por el lector. Este nivel es de especial importancia, pues, quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, hace sus propias inferencias, era lo que le decía. Probablemente participación al personaje de acuerdo a lo que participación que le dio el autor. Puede predecir algunos resultados, deduce enseñanza aprendizaje, puede cambiar incluso hasta el título del texto, plantea ideas sobre el contenido, recompone un texto variando hechos, lugares, infiere el significado de palabras, elabora un resumen. O sea, prácticamente es donde usted aplica todo lo que sabe de acuerdo a sus conocimientos, hace sus propias inferencias, interpreta el lenguaje de forma figurativa, y le dice, elabora organizadores gráficos. Es necesario señalar, dice, que si nosotros podemos hacer una comprensión inferencial, esto es una comprensión literal, pobre, si usted no la hace. Lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre, si no aplicamos cada uno de los mismos. ¿Cuáles son las pistas para formular preguntas inferenciales? Y ahí están las preguntas. Luego tiene qué pasaría antes de, qué significa, por qué, qué otro título le daría, cuál es, qué diferencia, a qué se refieren, y las conclusiones. El nivel de comprensión crítica, que fíjese que la mayoría, algunos, ¿verdad?, trabajan más la parte literal, pero la parte más importante para que el lector desarrolle su pensamiento crítico tiene diferencial el nivel crítico, donde le da mayor participación al lector, lógicamente. El nivel de comprensión crítica dice que implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y su conocimiento previo, con respuestas subjetivas sobre los personajes, el autor, los contenidos. En la novela que yo le envié, es una novela que le voy a enviar la fotografía de una captura de pantalla de la portada de la novela. La novela se llama La prostituta santa. Probablemente usted me va a decir, habrá una prostituta realmente santa. Bueno, son algunas de los que se va a hacer antes de leer la novela. Y entonces se va a dar cuenta que va a aplicar cada uno de los niveles de comprensión. Y dice que en este nivel usted es capaz de juzgar el contenido del texto, de que capta la parte implícita de la novela, busca la actuación de los personajes, a la intención del autor, emite juicio frente al comportamiento y juzga la estructura del texto. Y luego le dice que hay algunas pistas para formular preguntas generales. En resumen, dice, hemos descrito los tres niveles de comprensión lectora. La literal consiste en entender lo que dice de manera explícita. La inferencial, cuando usted es capaz de partir de hechos lo que proporciona el texto. Y la comprensión criterial, que tiene que ver con el criterio, se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, los personajes, el mensaje, sabe desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión lectora, pues cada uno de ellos tiene su propio enfoque.
y de alguna manera es aplicado por él. Sí, ahorita le voy a presentar, no sé si tiene alguna pregunta. No, no, no al momento. Voy a comentarle lo que es la clase práctica que le coloqué acá. Ok. Se llama ejercitación de los niveles de comprensión. ¿La visualiza? Sí, Ejercitación de niveles de comprensión. Pero son dos textos. Estos textos dicen, después de escuchar, bueno, el texto B, y al final aparece, en base a las lecturas anteriores, redacte preguntas de comprensión lectora, literal, interpretativa, aplicada y creador. 3 preguntas de cada nivel y responda a las preguntas utilizando como referencia la lectura facilitada. Esto es un ejercicio previo a la actividad que va a realizar la tarea. Es como práctica, ¿no? Pero en la tarea, en la guía de lectura que yo le voy a enviar de la novela que le prácticamente le facilité, usted va a aplicar los niveles. Y ese sí va con acumulado ya en lo que son las tutorías, ¿no? Ahí decía que se le iba a evaluar una de ellas, que es una de las que yo evaluación fuerte. Recuerden que estoy evaluando ese proceso y cada uno de ellos hasta llegar al acumulado. Ya prácticamente estamos en la cuarta sesión de clase y esos pronto terminamos. Y me decía mi coordinadora que pagó el 5 de la tutoría y que la otra se cancela cuando ya prácticamente termina. Sí. Yo sé que con eso no hay problema, porque se hace sus pagos de ellas, pero pues, para que vayamos avanzando principalmente en lo que son los acumulados. No sé si tienen alguna. no, hasta el momento no. Se lo voy a dejar de compartir y me voy a meter con lo que es la novela. Ok. Ahí está la novela de la prostituta santa, que fue escrita por el escritor Ernesto Alegría, que yo le mencionaba que está radicada en Estados Unidos. Y él habla con la sesión donde dice, Dios ha escrito en las tablas de la ley lo que nos alcanzaban a leer en su corazón. Pero antes de comenzar con tratar de discernir sobre lo que quiero que usted me diga de qué probablemente puede tratar esta novela de la Prostituta Santa, partiendo de exactamente el título. Quiero escuchar. Um, Solo por leer el título me da la sensación de que va a ser una persona, eh, no sé, una mujer tal vez de que fue obligada, me imagino, a hacer ese tipo de acciones, creo yo, no sé. Fíjense que solamente desde el título probablemente es una antítesis. Prostituta y santa. A entrever qué pretendería el autor con el título. Sí. Sí, Yo lo dejo con la duda a usted, porque prácticamente ya mi clase casi está por concluir.